del año 2025 y con fundamento en el artículo 76, numerales 1, 2 y 3, 78, numerales 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 11, párrafo 1, inciso B del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, vamos a dar inicio a la 15ª sesión de carácter extraordinaria del Consejo Distrital 3, con motivo del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, misma que fue convocada para el día de hoy. Para efectos de dar continuidad a la sesión, pido gentilmente a la Secretaría de este Consejo verifique el quórum legal para sesionar. Sí, buenos días a las y los integrantes del Consejo Distrital y a todos los presentes. Con mucho gusto, consejero presidente, voy a solicitar a los integrantes de este órgano colegiado expresen en voz alta su presencia en esta sesión una vez que se ha mencionado su nombre. Jorge David Valdés Zúñiga, consejero presidente. Presente. Ana Luisa Flores Muñoz, consejera electoral propietaria Fórmula 1. Ernesto Carlos Aguirre, consejero propietario Fórmula 2. Presente. Daniela Ivette Martínez Rosales, consejera propietaria Fórmula 3. Ricardo Jesús López Luna, consejero propietario Fórmula 4. Luzma Noemí Guerrero García, consejera propietaria Fórmula 5. Marco Antonio Cervantes Guillén, consejero propietario Fórmula 6. El de la voz, secretario del Consejo, presente, por lo que informo que para efectos de esta 15ª sesión extraordinaria hay una asistencia de 6 consejeras y consejeros electorales, por lo que existe quórum legal para su realización. Asimismo, informo que concurren con voz, pero sin voto, en su carácter de vocales de la Junta Ejecutiva Distrital en términos de los artículos 65, numeral 1 y 76, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las vocales de organización electoral, Heli Cortés Alvarado, del Registro Federal de Electores, Ruth Domínguez Vázquez, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Elvia Saucedo Pérez. Muchas gracias, señor secretario. Le ruego de lectura el proyecto del orden del día. Sí, con gusto, consejero presidente. El proyecto de orden del día que se somete a consideración de las y los consejeros electorales es el siguiente. Número 1, lectura y aprobación de los proyectos de acta de las sesiones extraordinarias celebradas los días 28 de mayo y primero de junio, primera y segunda sesión. 2, informe final que rinden las presidencias de las comisiones integradas en el Consejo Distrital. 3, informe final sobre el proceso de acreditación de la ciudadanía que participó como observadora electoral durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4, informe final sobre la operación y funcionamiento del Sistema de Información sobre el desarrollo de la jornada electoral SIGE 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 5, informe final sobre los resultados de las medidas de accesibilidad implementadas en atención al anexo 25 del Reglamento de Elecciones durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 6, informe final sobre la programación y entrega de la documentación y material electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla seccional de forma previa a la jornada electoral. 7, informe final sobre la planeación y operación de los mecanismos de recolección en el ámbito federal y local. 8, informe final sobre la recepción de paquetes electorales en el Consejo Distrital. 9, informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL en el ámbito de la responsabilidad geográfica del Distrito Electoral Federal. 10, informe final sobre la implementación de los lineamientos para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente. 11, informe final sobre el seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. 12, informe final sobre la segunda etapa de capacitación electoral. 13, informe sobre los resultados de la evaluación de las actividades realizadas por los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. 14, informe final sobre la implementación del voto anticipado en el distrito electoral en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 15, informe de la Presidencia del Consejo sobre la integración y remisión de expedientes de los cómputos distritales al Consejo General
en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 16. Informe sobre la recepción, sustanciación y remisión de los juicios de inconformidad presentados en contra de los cómputos distritales ante el Consejo Distrital. 17. Informe de la Presidencia del Consejo sobre la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 18. Informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 19. Mensaje de la Presidencia del Consejo Distrital sobre la conclusión del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Y 20. Lectura y aprobación de la última acta de la sesión del Consejo Distrital del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, secretario de este consejo. Integrantes del Consejo Distrital 3 en el estado de Aguascalientes, está a su superior consideración el orden del día. En ese tenor, les consulto a ustedes si tienen algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo ningún comentario, le solicito gentilmente al secretario de este Consejo Distrital someta a votación la aprobación correspondiente al orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica, se les consulta si se aprueba el orden del día en los términos presentados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar la mano. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el orden del día, consejero presidente. Muchas gracias. Le pido al secretario continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, consejero presidente. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Adelante, secretario, proceda a hacer la consulta que solicita. Gracias, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, se consulta de manera económica si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar la mano. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad la consulta realizada, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 1 y corresponde a la lectura y aprobación de los proyectos de actas de las sesiones extraordinarias celebradas los días 28 de mayo y 1 de junio de 2025, primera y segunda sesión. Sí, muchísimas gracias, señor secretario. Integrantes del Consejo Distrital Electoral, se encuentra a su superior consideración el proyecto de acta referido por la Secretaría, el cual fue circulado previamente. En ese tenor, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, le solicito al secretario del Consejo someta a votación la aprobación correspondiente al proyecto de las actas de sesiones extraordinarias celebradas los días 28 de mayo y 1 de junio, tanto la primera de la jornada y la segunda relativa a los cómputos distritales. Sí, con gusto, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales. Se les consulta si se aprueban las actas de las sesiones extraordinarias celebradas los días 28 de mayo y 1 de junio de 2025, primera y segunda. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar la mano. Muchas gracias. Quedaron aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones anteriores, consejero presidente. Muy amable, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 2 y corresponde al informe final que rinden las presidencias de las comisiones integradas en el Consejo Distrital. Consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración, toda vez que toca el orden de rendir los informes de las actividades a las consejerías, cedo en un primer punto a la presidencia de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, consejero Ernesto Carlos Aguirre Romero. Gracias. Licenciado Jorge David Valdés Zúñiga, vocal presidente de este 03 Consejo Distrital Electoral de Aguascalientes, consejeras y consejeros de este distrito, todos presentes, con su permiso. Quienes integramos al grupo de consejeros de este 03 Distrito Federal Electoral en el estado de Aguascalientes,
Entendemos que nuestros periodos de acompañamiento de los procesos electorales terminan y que fue la de validar dichos procesos en base a la observancia de la ley en la sucesión para que las ciudadanías confíen en estos. Me permito expresarle que existen diversas razones por las cuales desee participar como consejero electoral distrital y ser parte de la experiencia y aprendizaje en las elecciones electorales sucesivas. Porque considero que el debate para la toma de decisiones en un consejo se enriquece a partir de los enfoques ciudadanos y desde luego la participación ciudadana ordenada, legal y correcta en todas las figuras integrantes del proceso del propio consejo. No debemos olvidar que protestamos el guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen de este país, procurando siempre por el bien y la prosperidad de la Unión. Por otra parte, a nivel de experiencia personal y formación profesional, el ser aceptado en esta institución es una oportunidad para mi desarrollo ciudadano, adquiriendo nuevos conocimientos a través de la participación cotidiana dentro de las etapas del proceso electoral, del sistema de partidos, las nuevas disposiciones de la reforma electoral, las candidaturas independientes, la equidad de género y las candidaturas comunes, y nuevas figuras de convenios y frentes, alianzas y coaliciones. De esta manera, el ser parte de un consejo de esta naturaleza lo considero un motivo único para observar y tomar decisiones para la construcción de la estabilidad en los procesos electorales, ya que el instituto cuenta con la profesionalización y un alto diseño curricular electoral para ofrecer a los ciudadanos la seguridad cívica, legitimando todos los resultados en las urnas. El Consejo Distrital decidió trasladarse en este último proceso extraordinario al Auditorio Municipal del DIF de nombre Milita Cruz de Barberena para estas elecciones extraordinarias del Poder Judicial. A mí me pareció un espacio muy digno temporalmente con respecto a los otros procesos electorales. Era urgente, de carácter urgente, otro lugar distinto a las oficinas del 03 Distrito. El lugar era amplio. A lo mejor la acústica había ruido y no se escuchaba bien al Consejo Distrital cuando se cantaban los resultados de los votos anticipados. Y eso distraía a las personas que estaban trabajando. Ya ven que estaban dos por mesa dictando y la otra recabando el escrutinio de los datos en los recuadros de las boletas, que de repente tenían que estarse gritando entre ellos, causando con esto un cansancio extra. En cuanto a la logística, muy bien pensada, muy bien estructurada en cuanto al espacio de tránsito de los paquetes electorales. Además, el material electoral estuvo muy bien protegido, resguardado en las bodegas espaciosa y funcional y sobre todo segura. En cuanto al espacio de estas mesas en sí, muy bien, aunque a veces no se escuchaba muy bien entre ellos. El espacio destinado para los observadores electorales y público en general, el público en general estratégicamente ubicados. Lástima de la acústica y si pudiera haber buscado otro lugar, tomando en cuenta que de los 3 distritos en que este es el que tiene mayor dificultad en sus instalaciones actuales. Tenemos 3 pisos, andar subiendo y bajando los paquetes electorales en pasillos muy estrechos. Y así, en términos generales, es lo que yo pudiera comentar definitivamente. Yo opino que se requiere de otras oficinas más espaciosas y más funcionales. No puede ser que en este distrito de mayor población y teniendo unas instalaciones pequeñas y poco funcionales. No obstante, se realizó un buen trabajo, de tal manera, felicidades a todos los equipos de los CAES y supervisores electorales. Quisiera agradecer primeramente al Instituto Nacional Electoral que me dio la oportunidad de esta trinchera servir a mi patria. Al vocal ejecutivo de este 03 Distrito Electoral por su paciencia en la transmisión de experiencias y desearle y augurarle éxito en sus próximos proyectos profesionales y de familia. Y decirle que a pesar de todo, aquí tiene un amigo.
A los vocales, al maestro Alberto, secretario, a la maestra Elvia en capacitación, a Ruth en registro, a la maestra Heli en organización, que con contingencia y calma llevaron a buen puerto este último proceso extraordinario electoral. Y a todos los miembros de trabajo de esta oficina y con mucho profesionalismo llevan las tareas cotidianas de este distrito, desde los técnicos hasta las señoras que se afanaban por mantener limpio las áreas de trabajo. Sin otro particular, quedo con ustedes como atento y seguro servidor. Gracias. Muchísimas gracias a usted, consejero Carlos, por su atinado y completo informe de la presidencia de la comisión que usted dignamente preside. Sin más, le cedo el uso de la voz a las demás integrantes de este consejo por si tienen algún comentario respecto al informe que nos comparte el consejero Carlos. Si no hay uso de la voz, cedo en un segundo momento a la presidencia de la Comisión del Registro Federal de Electores, el maestro Marco Antonio Cervantes Guillén, quien dignamente preside la comisión en comento. Adelante. Gracias. Con su permiso, licenciado Jorge David Valdés Zúñiga, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes. Señoras y señores, vocales, compañeros y compañeras consejeras y consejeros. Presentamos ante todos ustedes nuestro informe final de la Comisión de Registro Federal de Electores. Agradecemos la información precisa por parte de Ruth Domínguez Vázquez, vocal del Registro Federal de Electores. Las cifras correspondientes a los 4 módulos de atención ciudadana del 03 Distrito Electoral relativas específicamente a la entrega de credenciales durante toda la campaña anual intensa que abarca la remesa 2024-41 a la remesa 2025-2024 fue un total de 76,915 credenciales entregadas. En lo que se refiere exclusivamente al día 30 de mayo de este 2025, día de cierre de entrega de credenciales producto de reimpresiones e instancias administrativas, los 4 módulos de este distrito brindaron servicio hasta su horario establecido sin reportes de incidentes que entorpecieran o evitaran mantener el servicio y con una baja afluencia de ciudadanía, siendo las cifras de ese día las siguientes, con un total de 53 credenciales entregadas. De conformidad con lo informado en la sesión anterior del día 31 de mayo, se procedió a realizar el resguardo de las credenciales para votar, producto de las solicitudes de reimpresión y o instancias administrativas, contando con la presencia de los licenciados Hugo Daniel García Ramírez y Juan Alberto Venegas Hernández, representantes propietarios de los partidos políticos Acción Nacional y Morena, así como el maestro Arnulfo Alberto Mena Hermosillo, encargado de despacho de la vocalía del secretario, quienes pudieron constatar que las credenciales fueron debidamente contabilizadas y cotejadas por los responsables de cada módulo de atención ciudadana, para posteriormente ser resguardadas en la vocalía del Registro Federal de Electores de este distrito electoral, siendo las credenciales para resguardar las siguientes. En el módulo, en los módulos correspondientes 351, 352, 353 y 354, un total de 405 credenciales resguardadas. Respecto a la entrega de cuadernillos, la revisión de la devolución de estos se coordina por parte de organización electoral. Corresponde a esta vocalía del Registro Federal de Electores realizar la lectura y verificación de los cuadernillos devueltos a la entrega, la cual se realiza a través del sistema de lectura del Código de Verificación de Producción Contenido, en la lista nominal de electores definitiva con fotografía. Actividad que se llevó a cabo el 16 de junio del presente año con los siguientes resultados. De los 17 cuadernillos de la lista nominal adicional entregados, se localizaron los 17, recuperándose el 100% de los mismos. De los 550 cuadernillos entregados, se localizaron 546 correspondientes al 99% de los cuadernillos devueltos. Los cuadernillos que fueron detectados como faltantes son los siguientes. En la sección 044, contigua, casilla seccional contigua 1, un cuadernillo. Y en el 0044, contigua 1, fueron 2 cuadernillos.
En la sección 044, contigua 1, 3 cuadernillos. Y en la sección 623 básica, 2 cuadernillos. Con esta información cerramos los aspectos técnicos de esta comisión. Cualquier referencia se pueden consultar los informes correspondientes y los cuales se encuentran a su disposición. Ha sido un honor haber podido contribuir en esta Comisión de Registro Federal Electoral para este proceso de elección del Poder Judicial 2025. Haya sido satisfactorio en el 03 del Instituto Nacional Electoral, junto a mis compañeras consejeras, Ana Luisa Flores, consejera electoral propietaria de la Fórmula 1, Daniela Martínez Rosales, consejera electoral propietaria de la Fórmula 3. Quienes con el valioso acompañamiento de Ruth Domínguez Vázquez, vocal del Registro Federal de Electores y secretaria técnica de la Comisión de Registro Federal de Electores, fuimos informados detalle a detalle de todos y cada uno de los pormenores durante este histórico proceso. Fuimos testigos presenciales de cómo se dio detalle preciso y claro a una ciudadana que pretendió culpar al personal de la Junta 03 por no tener su credencial. Sin embargo, de forma inmediata, amable y respetuosa, se le detalló de los procesos de credencialización, ante lo cual no tuvo más que aceptar la aclaración por parte del personal, específicamente por la citada ciudadana Ruth Domínguez, igualmente por el vocal ejecutivo. De la misma forma, felicitamos y reconocemos el trabajo hecho por cada una de las vocalías, quienes con su experiencia supieron resolver todas y cada una de las vicisitudes que se presentaron en diferentes momentos de este proceso. Reconocimiento especial por la atinada decisión de instalar en el aula magna del DIF las mesas de trabajo para escrutinios y cómputos, ya que esto permitió una total transparencia. Incluso por situaciones específicas de las instalaciones, los observadores presentes pudieron tener a 1 metro de distancia y sin ningún inconveniente y poder constatar que el proceso de escrutinio era transparente. Felicidades al vocal presidente por consolidar los valores y principios rectores del Instituto Nacional Electoral durante todo el proceso. Existieron diversas observaciones por parte de algunos sectores de la ciudadanía que denostaban el actuar del INE. Sin embargo, el proceso se llevó a cabo en tiempo y forma, cumpliendo con los requerimientos técnicos en todas y cada una de las áreas operativas. Llegó el momento natural en actividades macrofuncionales que algunas acciones aisladas podían traer complicaciones. Sin embargo, al final, con la experiencia de todo el personal, se resolvieron satisfactoriamente. Como ejemplo, puedo exponer el limitado número de reserva para capacitadores, situación que se mantuvo al límite, sin embargo, se salió adelante. Otro ejemplo fue lo difícil que resultó la jornada de escrutinio y cómputo, en donde se pudo impulsar y motivar en el momento preciso. Descansó cuando la mente ya sí lo requería. Gracias y felicidades a todos mis compañeros consejeros, quienes compartimos con supervisores y capacitadores el esfuerzo por sacar adelante nuestro compromiso por México. Es cuanto. Muchísimas gracias, maestro Marco, integrante y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores. Sus atinados comentarios vertidos en su informe dan muestra de lo puntual, formal y completo de su trabajo y profesional que siempre lo ha distinguido, consejero. Siendo así, les concedo el uso de la voz a las demás y los demás quienes integran el consejo, por si tienen algún comentario respecto al informe que nos comparte el consejero Marco. No siendo así, le pido gentilmente al secretario de este consejo proceda con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 3 y corresponde al informe final sobre el proceso de acreditación de la ciudadanía que participó como observadora electoral durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su superior consideración el informe referido por la Secretaría de este Consejo, el cual fue circulado con anterioridad. En ese tenor, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 4 y corresponde al informe final
sobre la operación y funcionamiento del Sistema de Información sobre el desarrollo de la jornada electoral SIGE 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Integrantes del Consejo Distrital 3, se encuentra a su superior consideración el informe referido por la Secretaría de este Consejo, el cual fue circulado previamente. En ese sentido, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 5 y corresponde al informe final sobre los resultados de las medidas de accesibilidad implementadas en atención al anexo 25 del Reglamento de Elecciones durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Integrantes del Consejo Distrital 3 en el estado de Aguascalientes, se encuentra a su superior consideración el informe referido por la Secretaría de este Consejo, el cual fue circulado previamente. En ese contexto, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, sea tan amable en continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 6 y corresponde al informe final sobre la programación y entrega de la documentación y material electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla seccional de forma previa a la jornada electoral. Integrantes del Consejo Distrital, se encuentra a su superior consideración el informe referido por la Secretaría, el cual fue circulado previamente. En ese contexto, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 7 y corresponde al informe final sobre la planeación y operación de los mecanismos de recolección en el ámbito federal y local. Integrantes del Consejo Distrital, se encuentra a su superior consideración el informe referido por la Secretaría, el cual fue circulado previamente. En ese contexto, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 8 y corresponde al informe final sobre la recepción de paquetes electorales en el Consejo Distrital. Integrantes del Consejo Distrital, se encuentra a su superior consideración el informe referido, el cual fue circulado con anterioridad. En ese contexto, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, le ruego continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 9 y corresponde al informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL en el ámbito de responsabilidad geográfica del Distrito Electoral Federal. Estimadas y estimados consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su superior consideración el informe referido por la Secretaría, el cual fue circulado previamente. En ese tenor, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, le pide continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 10 y corresponde al informe final sobre la implementación de los lineamientos para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente. Muchas gracias. Integrantes de este Consejo Distrital, se encuentra a su consideración el informe referido, el cual fue circulado previamente. En ese contexto, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que lo tengo solicitado el uso de la voz, por favor, señor secretario, sea tan amable en continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 11 y corresponde al informe final sobre el seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. Integrantes de este Consejo Distrital, se encuentra a su superior consideración el informe referido, el cual fue circulado previamente. En ese tenor, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, sea tan amable en continuar con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 12 y corresponde al informe final sobre la segunda etapa de capacitación electoral. Muchas gracias.
Integrantes de este Consejo Distrital, se encuentra a su consideración el informe referido por el secretario, el cual fue circulado previamente a ustedes. En ese tenor, les consulto si tienen algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, continúe con el orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 13 y corresponde al informe sobre los resultados de la evaluación de las actividades realizadas por las supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales. Muchas gracias. Estimadas y estimados consejeras y consejeros electorales, pongo a su superior consideración el informe referido por la Secretaría del Consejo, el cual fue circulado previamente. Ahora bien, les consulto a ustedes si tienen algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 14 y corresponde al informe final sobre la implementación del voto anticipado en el distrito electoral en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Integrantes de este Consejo Distrital 3 en el estado de Aguascalientes. Se encuentra a su superior consideración el informe referido por la Secretaría, el cual fue circulado previamente. En ese tenor, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 15 y corresponde al informe de la presidencia del Consejo Distrital sobre la integración y remisión de expedientes de los cómputos distritales al Consejo General en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Integrantes de este Consejo Distrital 3 en el estado de Aguascalientes, se cuenta a su superior consideración el informe referido por la Secretaría, el cual fue circulado previamente. Ahora bien, les consulto a ustedes si tienen algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, le pido gentilmente al secretario continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 16 y corresponde al informe sobre la recepción, sustanciación y remisión de juicios de inconformidad presentados en contra de los cómputos distritales ante el Consejo Distrital. Consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración el informe referido, el cual fue circulado previamente. Les consulto si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 17 y corresponde al informe de la presidencia del Consejo sobre la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Integrantes del Consejo Distrital Electoral 3 en el estado de Aguascalientes, se encuentra a su superior consideración el informe referido por la Secretaría de este Consejo. En ese tenor, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 18 y corresponde al informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Integrantes de este Consejo Distrital, se encuentra a su superior consideración el informe referido, el cual fue circulado previamente. Ahora bien, les consulto a ustedes si desean agregar algún comentario al respecto. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 19 y corresponde al mensaje de la presidencia del Consejo Distrital sobre la conclusión del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Si ustedes me lo permiten, procederé a dar el mensaje. Distinguidas y distinguidos consejeras y consejeros electorales, integrantes del Servicio Profesional Electoral y personal de la rama administrativa, así como de honorarios eventuales y público presente. Buen día.
Hoy nos reunimos en esta sesión de Consejo Distrital para declarar formalmente clausurado el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la renovación de diversos cargos del Poder Judicial. Ha sido una jornada intensa de gran responsabilidad y compromiso con la democracia, con la cual cada uno de ustedes ha desempeñado un papel esencial. Permítanme comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este proceso. A las consejeras y consejeros electorales cuya representación y solvencia social, así como su vocación de servicio, guiaron cada decisión. Al personal del Servicio Profesional Electoral que garantizó la imparcialidad y profesionalismo. A la rama administrativa y honorarios eventuales cuyo esfuerzo logístico y operativo resultó clave. Este proceso electoral cobró vida en todo territorio nacional con la renovación de 881 cargos a nivel federal. Para el 30º Circuito Judicial y la segunda circunscripción plurinominal, elegimos 19 cargos cuyos titulares electos por voto popular representarán con honradez y profesionalismo a sus respectivas jurisdicciones. De igual forma, me gustaría compartir con ustedes algunas cifras resaltando las correspondientes a nuestro marco geográfico de competencia, en el cual se instalaron 343 casillas con un listado nominal de 392,997 electores y electoras, lo que trajo un despliegue operativo de personal electoral para la distribución de la documentación electoral hasta los rincones más alejados de nuestro distrito electoral para el día de la jornada electoral. A nivel local, en el estado de Aguascalientes se llevaron a cabo la renovación de 65 cargos del Poder Judicial Estatal. Cada cifra refleja no solo un número, sino el compromiso de miles de personas con el imperio de la ley. Hemos enfrentado retos logísticos, operativos y de comunicación, y gracias al trabajo coordinado, superamos cada uno de ellos. La colaboración de distintas autoridades permitió montajes seguros y confiables. El uso de protocolos claros y herramientas digitales nos brindó un proceso auditable y transparente. El acercamiento al electorado, tanto en medios tradicionales como en redes sociales, garantizó información oportuna y combatió la desinformación. Al electorado, al 13.42% de participación ciudadana, al funcionariado de casilla, seccional de Aguascalientes y a la ciudadanía que en todo el país que acudió a votar, muchas gracias por creer en la democracia. Su participación refrenda la soberanía del pueblo y legitima las instituciones. Cada voto cuenta y cada voz importa. Este proceso electoral concluye en lo formal, pero la construcción de la democracia es continua. Hoy me permito convocarles como integrantes del Consejo, Servicio Profesional y operadores y ciudadanía en general a seguir promoviendo la cultura cívica, es decir, invitar amigos, familiares y conocer sus derechos y deberes. A vigilar el desempeño de quienes fueron electos, es decir, exigir rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de funciones. También los invito a participar activamente en los espacios de mejora, es decir, desde los foros locales hasta las plataformas digitales. Su voz fortalece las instituciones. Nuestro compromiso es con un México más justo, equitativo y respetuoso del Estado de Derecho. Cada acción que emprendamos hoy abonará a que mañana nuestra democracia sea más sólida. Con este acto, declaro oficialmente clausurado el proceso electoral 2024-2025 para la renovación de distintos cargos del Poder Judicial en este 03 Consejo Distrital Electoral en el estado de Aguascalientes. Muchas gracias a todas y a todos por su entrega, profesionalismo y dedicación. Continuemos unidos en la tarea de fortalecer nuestra vida democrática. Enhorabuena y hasta siempre. Muchas gracias. Habiendo terminado el mensaje de la presidencia, abro el uso de la voz para las demás consejerías. Si alguien desea hacer el uso de la voz. Toda vez que no tengo solicitado el uso de la voz, por favor, secretario, le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 20 y corresponde a la lectura y aprobación de la última acta de la sesión del Consejo Distrital del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
Muchas gracias, consejeras y consejeros electorales, para aprobar la última acta de la sesión del Consejo Distrital del proceso electoral extraordinario para la renovación del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Le cedo la palabra al secretario de este consejo para que proceda a la explicación sobre la lectura y o resumen del acta de la sesión del día de hoy previo a su aprobación. Sí, con gusto, consejero presidente. Le informo a las y los consejeros electorales que la versión final del acta de esta sesión se elabora con los 20 puntos del orden del día agendados y la lectura de la cual se ha dado cuenta durante el desarrollo de la presente sesión, además de incluir la información relativa a los informes de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, así como del Registro Federal de Electores, el mensaje del consejero presidente de la conclusión del proceso electoral y, bueno, los temas relativos a cada uno de los puntos que ya desarrollamos, que están en la grabación de esta sesión, que está transmitiéndose vía Facebook y se está grabando también vía Webex. Tenemos la grabación, tenemos ya el acta prácticamente concluida para que en unos momentos se las podamos presentar y someterla a consideración y aprobación de las y los integrantes del Consejo Distrital. Muchas gracias, señor secretario, consejeras y consejeros electorales. Si nos regalan 3 minutos, ahorita les pasamos el... Nos regalan 3 minutitos. Sí, gracias.
Muchas gracias, señor secretario, consejeras y consejeros electorales. El acta está lista. Y si no tienen inconveniente, se pone a su consideración para la dispensa integral del acta, toda vez que el secretario nos dio un resumen general de su versión final. Siendo así, le solicito al secretario de someter a su consideración la dispensa de la lectura integral del acta de la sesión del día de hoy. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica, se somete a consideración la dispensa de la lectura integral del acta de la sesión extraordinaria del día de hoy, toda vez que hace unos momentos se dio un resumen de la misma. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar la mano. Muchas gracias. Le informo, consejero presidente, que quedó aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura integral consultada. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito que continúe con el desahogo del orden del día. Con gusto, consejero presidente, solamente para informar a usted y a las y los consejeros electorales que el orden del día de la última sesión extraordinaria ha sido agotado. Muchas gracias, señor secretario, consejeras y consejeros electorales. No viendo otro asunto que tratar, agradezco infinitamente su presencia y siendo las 12 horas con 5 o con la hora. Las 12 horas con 2 minutos del día de hoy, 27 de junio del año 2025, damos por concluida la 10ª sesión extraordinaria del 03 Consejo Distrital en el estado de Aguascalientes. Muchas gracias. Gracias.